En la espectrometría de resonancia magnética nuclear, abreviada RMN, los núcleos atómicos son los protagonistas principales y los electrones tienen un papel secundario, aunque muy importante. Muchos isótopos, de la enorme cantidad de ellos en el sistema periódico, se comportan como imanes minúsculos. El núcleo de hidrógeno, 1H, con un solo protón, que es en general el átomo más abundante en las moléculas orgánicas, es uno de esos minúsculos imanes. Otro ejemplo importante es el núcleo de carbono, pero solo en su versión isotópica 13C, con 6 protones y 7 neutrones, cuya abundancia es del 1%, pequeña pero tangible. ¿No son el hidrógeno y el carbono los átomos más importantes y abundantes de una molécula orgánica? ¿No sería extraordinario recibir una señal de cada uno de los núcleos de hidrógeno y carbono que están presentes en una molécula orgánica? Si además supiéramos procesar esa información, podríamos obtener un mapa completo de la estructura molecular. Ello se logra registrando espectros de resonancia magnética nuclear. Las señales que aparecen en un espectro de RMN las genera el núcleo de hidrógeno, el protón. Bueno, siempre que el espectro sea un espectro de protón de RMN. Existen otros núcleos, aparte del protón, del núcleo de hidrógeno, que pueden dar señales en RMN, como son el carbono 13, es quizá el siguiente más famoso, incluso los isótopos del nitrógeno, nitrógeno 15, nitrógeno 14, el flúor 19, es decir, existen numerosos núcleos con esta capacidad. ¿Qué tiene un núcleo que le permite resonar en esta técnica? Pues es su spin. Igual que los electrones, el núcleo de hidrógeno, que es un protón, es una partícula de la familia de los fermiones, lo que significa que posee un spin semientero. En concreto, igual que el electrón, el protón posee spin 1 medio. Y, por tanto, tiene asociado un número cuántico, m sub i, igual que el electrón tiene el m sub s, que toma valores desde menos i hasta más i. Dos valores posibles, que son menos 1 medio y 1 medio. Se asocia al m sub i menos 1 medio una función de onda llamada alfa y al m sub i menos 1 medio una función de onda llamada beta y al spin 1 medio una función de onda llamada alfa. Son las dos funciones de spin. Este spin hace que el núcleo de hidrógeno posea un momento magnético, es decir, se comporta como un pequeño imán, con su polo norte y su polo sur. En ausencia de campos magnéticos, el protón tiene su momento magnético orientado al azar. Si tenemos una disolución de protones, los momentos magnéticos de los mismos se orientan totalmente al azar. Pero, ¿qué ocurre si sometemos esa disolución de protones a un campo magnético? Pues los momentos magnéticos, los spines de esos protones, van a orientarse paralelos al campo magnético. Parte de ellos en el sentido del campo y parte de ellos en sentido opuesto al campo. Si te orientas a favor del campo, posees una energía menor, es decir, los protones orientados a favor del campo, con la flecha en la misma dirección que el campo, pues van a tener una energía más baja. Este nivel energético es el que corresponde al protón que posee el spin alfa. Y los que tienen spin beta poseen una energía mayor porque están en contra del campo magnético aplicado. Esta diferencia de energía entre los estados alfa y beta va a depender de la intensidad del campo magnético. Si el campo magnético es poco intenso, la separación entre los niveles alfa y beta será menor que si aplicamos un campo magnético más intenso a esos protones. Habrá una separación mayor. La separación es muy importante porque da una mayor resolución al espectro. Es decir, si tenemos campos magnéticos pequeños, las señales del espectro tienen una resolución baja, lo que impide ver claramente si se trata de un singulete, un doblete, un triplete, es decir, no podemos determinar tan fácilmente la multiplicidad de la señal como cuando tienes un espectrofotómetro que trabaja con campos magnéticos más importantes, produce una separación mayor entre los dos niveles energéticos y eso le da mayor resolución. Por eso el gran interés en
fabricar espectrofotómetros de RMN en los que el campo magnético sea lo más elevado posible. Pero vamos a ver esa señal que se observa en el espectro, de dónde procede. Tenemos, por tanto, bajo un campo magnético, tenemos los protones en dos estados cuánticos de diferente energía. Si no hay campo magnético, ambos estados alfa y beta poseen idéntica energía, pero en presencia de un campo magnético, la energía del beta es mayor que la del alfa. Vamos a tener más protones en el estado alfa que en el beta, porque es más estable, menos energía. Pero si aplicamos la energía adecuada, es decir, una energía igual al espaciado energético entre esos dos niveles, que vamos a llamar delta D, si aplicamos la energía adecuada, podemos hacer que un protón que se encuentra en el nivel alfa pase al nivel beta. A eso se le llama resonancia. El protón con spin alfa y menos energía adquiere energía procedente de una radiación electromagnética adecuada y pasa al nivel superior, promociona al nivel superior de energía. Y eso va a dar lugar a una absorción de energía de esa radiación electromagnética, que es lo que el equipo de RMN va a detectar. El detector nos va a medir esa absorción de energía por parte del protón. Por tanto, el núcleo de hidrógeno con spin alfa, al aportarle una energía que tiene que ser igual al espaciado energético, es decir, la onda que usamos, la radiación electromagnética utilizada, debe poseer una energía, es decir, el producto de su frecuencia por la constante de Planck debe ser igual al espaciado entre ambos niveles, y eso va a hacer que el protón salte del alfa al beta. Absorbe parte de la energía de esa radiación electromagnética y después vuelve a caer otra vez al alfa, liberando la energía en forma de calor. Este espaciado entre los niveles alfa y beta se puede fácilmente demostrar que es igual a una constante llamada relación giromagnética, que depende del tipo de núcleo, va a depender del tipo de núcleo, multiplicada por la constante de Planck, dividida entre 2pi, también podemos ponerlo como h barra, y por la intensidad del campo magnético aplicado por B0. Por tanto, aquí en esta fórmula podemos ver que a mayor intensidad del campo magnético, mayor separación de energía entre ambos niveles. Aquí en esta gráfica lo podemos ver. Campos magnéticos poco intensos producen una separación más pequeña que campos magnéticos de una mayor intensidad, según esta ecuación que tenemos aquí. Bien, pues esa diferencia de energía la vamos a igualar a la energía que posee la radiación electromagnética que va a producir esa transición. Esa energía es h nu. Y de aquí podemos despejar, h se va con h, podemos despejar la frecuencia a la cual se producirá la resonancia. La frecuencia a la que se produce la resonancia es la constante, la relación giromagnética por el campo magnético partido de 2pi. A esta frecuencia se le llama, es la frecuencia de resonancia. Es la frecuencia a la que el protón con spin alfa entra en resonancia, absorbe la radiación y pasa al spin beta. Bien, pues este es el fundamento físico, o mecanocuántico, en el que se basa la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Por tanto, vemos que hay una relación directa entre la frecuencia de la radiación electromagnética empleada y el campo magnético que actúa sobre el protón. Hoy en día los espectrofotómetros de RMN más avanzados emplean campos magnéticos que alcanzan las 21 teslas. 21 teslas. Un protón bajo ese campo magnético requiere una radiación electromagnética de 900 MHz de frecuencia para entrar en resonancia. Estoy hablando de un protón aislado sin electrones a su alrededor, un núcleo de hidrógeno. Resuena bajo un campo de 21 teslas a 900 MHz. La producción de campos magnéticos de 21 teslas requiere de solenoides superconductores. Son arrollamientos de hilo que está formado por aleaciones niobio-titanio o también niobio-estaño, y que a temperaturas bajas se comportan sin resistencia eléctrica, es decir, son superconductores. Se requieren longitudes de hilo del orden de 25 kilómetros para conseguir
este campo magnético tan intenso. Hace años los espectrofotómetros pues trabajaban a frecuencias mucho menores, como podían ser pues de 100 megahercios. 100 megahercios en concreto se alcanzan, el núcleo de hidrógeno resuena a 100 megahercios si está sometido a un campo magnético de unas 2,3 teslas. 2,3 teslas. En concreto, requiere 23.486 Gauss para entrar en resonancia bajo esa frecuencia de radiación electromagnética. Si, por ejemplo, trabajamos a 300 megahercios, pues hay que usar un imán, un electroimán o un solenoide de 7 teslas. Bien, ya vemos cómo hay una relación directa entre el campo magnético que actúa sobre el protón y la frecuencia de la radiación que se requiere para conseguir el paso de alfa-beta. A mayor campo magnético, mayor separación entre niveles y, por tanto, mayor frecuencia requerida para que la resonancia tenga lugar. Bien, y esa absorción es la que registra el espectrofotómetro. Voy a mostrar aquí unos dibujos en los que se expresa lo mismo. Están sacados del libro de química orgánica Estructura y función de Peter Volhard, y en él, al campo magnético aplicado se le llama H0, introduce protones en el interior de ese campo magnético, y los protones se alinean con él. Su spin se alinea con el campo magnético, unos a favor del campo, otros en contra del campo. Y al aplicar una radiación electromagnética, al irradiar esa muestra de protones con una radiación de frecuencia adecuada, se produce el paso del protón de spin alfa a beta, y ahí se produce una absorción de energía, porque el alfa posee menos energía que el beta, y por tanto para pasar de alfa a beta es necesario aportar energía. Aquí lo podemos ver, y esa absorción es la que nos detecta el aparato. Un equipo de RMN, un esquema básico de un equipo de RMN consta de un electroimán o un solenoide superconductor, un tubo en el que se introduce la muestra. El tubo rota continuamente en el interior de ese campo magnético para que sea lo más uniforme posible. Es muy importante tener un campo magnético uniforme, completamente homogéneo. Después tenemos un transmisor de radiofrecuencias, es decir, un equipo que genere una onda de radio. Se me olvidó comentar que esas frecuencias a las que debemos trabajar, desde 300 megahercios hasta 900 megahercios, dependiendo del equipo que tengamos, son ondas de radio, y necesitamos un generador de ondas de radio. Esas ondas de radio se hacen pasar a través de la muestra y se detecta la diferencia de energía entre la onda que entra en la muestra y la onda que sale. Eso es lo que se detecta y se representa en una gráfica que es el espectro de RMN. Lo más habitual es que el equipo trabaje a una frecuencia concreta. Por ejemplo, tenemos un equipo sofisticado del último grito en RMN, 900 MHz. Bien, y lo que hacemos es mantener la frecuencia 900 e ir variando el campo magnético. Se hace un barrido, por eso aquí nos indica que hay un controlador del imán que nos va modificando la intensidad del campo magnético, y se va haciendo un barrido hasta que se llega al punto de resonancia, es decir, hacemos un barrido hasta que esa radiofrecuencia de 900 MHz aporta la energía exacta al espaciado entre los niveles alfa y beta. Cuando eso ocurre, se produce la resonancia. Cuando esta diferencia de energía, ¿de qué depende? Del campo magnético, coincida con el producto H nu, H constante de Planck, nu frecuencia de la radiación empleada, en ese momento se produce la resonancia y observamos una absorción, y por tanto tenemos un pico en el espectro. La primera molécula, el primer espectro que he copiado es del bromuro de etilo, es el espectro del bromuro de etilo, y como podemos ver en él, el espectro de RMN está formado por una serie de señales. En este caso tenemos dos señales. ¿Por qué hay dos señales? Porque tenemos dos tipos de hidrógenos en la molécula de bromuro de etilo, los hidrógenos que hay en el CH2 y los hidrógenos que hay en el metilo. Los hidrógenos son los responsables de esas señales. Concretando más, no los hidrógenos, sino su núcleo.
los responsables de la señal es el núcleo del átomo de hidrógeno. Sabemos que un átomo de hidrógeno aislado está formado por un núcleo, que es un protón, y después tiene un electrón girando a su alrededor. Bueno, pues el responsable de la señal es el núcleo. No tiene en principio nada que ver el electrón. La señal produce, el núcleo es el que produce una absorción de radiación electromagnética, que es lo que registra el equipo de RMN. Bien, por tanto, tantos hidrógenos diferentes como tengas, tantas señales como van a aparecer en la señal, en el espectro de RMN. Hay hidrógenos que producen la misma señal. Por ejemplo, los dos del CH2 son iguales entre sí y por tanto generan una única señal. Los del metilo también son idénticos y también generan una sola señal. Ahora, una vez que ya sabemos que las señales son producidas por los hidrógenos, más en concreto por el núcleo de hidrógeno, por el protón, y que además cada tipo de hidrógeno va a producir una señal, vamos a pasar a lo que se conoce como la multiplicidad de las señales. La multiplicidad se observa en que algunas señales no están formadas por un solo pico, sino que contienen varios picos. A eso se le conoce como la multiplicidad de una señal. Por ejemplo, esta señal está formada por 4 picos, 2 más altos, 3 veces más altos y 2 más bajos. Esa señal formada por 4 picos se conoce como un cuatriplete. Es un cuatriplete. Un cuatriplete. Por ejemplo, esta otra señal no tiene esa multiplicidad. Tiene solo 3 picos. Uno central del doble de altura que los de los lados, y a eso se le llama un triplete. Un triplete. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué unas señales tienen 3 picos, otras tienen 4? Bien, pues depende del número de hidrógenos vecinos al que da la señal. Por ejemplo, si nos fijamos en estos hidrógenos, voy a dibujarlos por ejemplo en rojo, los del CH2, son 2 hidrógenos que dan una señal. ¿Cómo es esa señal? Pues solo tenemos que mirar cuántos hidrógenos vecinos hay. 3, en este caso, 3 hidrógenos vecinos. Y aplicar lo que se llama la regla n más 1, número de hidrógenos vecinos más 1. Los hidrógenos rojos tienen 3 vecinos, 3 más 1, 4, y por tanto dan un cuatriplete. Estos hidrógenos rojos tienen esta señal de aquí. Esta señal es la que generan estos hidrógenos y es un cuatriplete porque tienen 3 vecinos. Si, por ejemplo, señalamos en verde estos hidrógenos, los señalamos por ejemplo en verde, son 3 hidrógenos que dan otra señal. Los 3 la misma. Pero ¿y esa señal qué multiplicidad tiene? ¿Cuántos picos la forman? Pues miramos cuántos hidrógenos vecinos hay, que son los rojos. 2. 2 más 1, 3. Por tanto, estamos ante un triplete. Los hidrógenos verdes generan esta señal y los hidrógenos rojos generan esta otra señal. Y el número de picos que conforman cada una de las 2 señales está relacionado con los hidrógenos vecinos a los que dan la señal. Vamos a verlo en otro espectro para mejorar un poco la idea, que no sé si consigo transmitir bien. Tenemos una segunda molécula que es el etilmetiléter y su espectro de RMN es el que muestro aquí. Está formado en este caso por 3 señales. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de hidrógenos diferentes. Este metilo, este CH2, este otro metilo, son hidrógenos distintos y por tanto generan 3 señales diferentes. Estos 3 la misma. Estos 2 la misma señal, pero diferente de la anterior. Y estos también la misma señal, pero diferente a las 2 anteriores. Vale. Nos fijamos, por ejemplo, en este metilo. ¿Cuántos hidrógenos vecinos tiene en la posición contigua? Ninguno. Hay un oxígeno y no tiene hidrógenos vecinos. Por tanto, estos hidrógenos, como no tienen vecinos, si aplicamos la regla n más 1, 0 vecinos más 1, un pico, y generarán este singulete que tenemos aquí. Una señal formada por un solo pico se llama singulete. Un singulete. Por tanto, sabemos que estos hidrógenos generan esa señal. ¿Y qué es un solo pico? Porque no tienen hidrógenos contiguos. Pasamos al CH2. Los 2 hidrógenos del CH2 tienen 3 vecinos. Como tienen 3 vecinos, 3 más 1, 4. Aparecen, nos va a dar una señal con 4 picos. Por tanto, un cuatriplete. Aquí los tenemos. Voy a dibujarlos en rojo.
estos hidrógenos que pinto en rojo dan esta señal, porque tienen 3 vecinos, 3 más 1, 4. Y el metilo del extremo de la cadena, que lo voy a pintar en azul, en verde, pues ¿cuántos hidrógenos vecinos poseen estos 3 que van a dar una señal determinada? 2 vecinos. Por tanto, 2 vecinos más 1, 3, dan un triplete. Son estos que tenemos aquí. Triplete porque tengo 2 vecinos. Cuatriplete porque tengo 3 vecinos. Singulete porque no tengo vecinos. Bien, pues ya conseguimos obtener la primera información de un espectro de RMN. La multiplicidad de las señales está relacionada con el número de hidrógenos vecinos al que da la señal. Por ejemplo, ¿por qué los hidrógenos rojos aparecen un desplazamiento sobre 3,5, 3,4? Y sin embargo, los hidrógenos verdes aparecen sobre 1,6, 1,7. Bien, pues eso depende del entorno que tiene cada hidrógeno. Los rojos van unidos a un carbono que tiene un bromo, y el bromo es un grupo electronegativo y roba carga por efecto inductivo, y al robar carga hace que los hidrógenos tengan muy poca densidad de carga, es decir, queda el núcleo, el protón, queda desapantallado. Sabemos que un hidrógeno enlazado, por ejemplo, a un carbono, posee la densidad electrónica típica de un enlace sigma, pero debido a que hay un bromo unido a ese carbono, ese bromo retira carga y hace que la densidad en torno al núcleo de hidrógeno sea menor. Se dice que los hidrógenos están desapantallados porque tienen un grupo electronegativo robándoles carga. Esos hidrógenos desapantallados aparecen hacia la izquierda en la carta de RMN. Aquí vamos a encontrar los hidrógenos más desapantallados. Hidrógenos desapantallados hacia la izquierda. Y los hidrógenos más alejados de grupos electronegativos, que van a tener una densidad electrónica a su alrededor mayor porque no va a haber grupos que la roben, se dice que están apantallados y aparecen hacia la derecha, a desplazamientos pequeños. En esta zona aparecerán los hidrógenos más apantallados, o menos desapantallados si preferimos. Por tanto, hidrógenos cercanos a grupos que roban carga aparecen hacia la izquierda. Hidrógenos alejados de esos grupos aparecen más hacia la derecha. La cadena carbonada sin grupos que les retiren carga está entre 0,7, 0,8 y 1,5. Más o menos andan por ahí, carbonos de extremos de cadena como metilo, carbonos secundarios como CH2, carbonos terciarios que llevan 3 cadenas y un hidrógeno, andan en torno a esa zona, entre 0,8 y 1,5. Sin embargo, hidrógenos unidos a carbonos que poseen átomos electronegativos como bromos, como oxígenos, sufren un desapantallamiento que provoca en su señal un incremento considerable del desplazamiento químico al que nos aparecen. Vamos a ver esta idea de la posición de la señal en la escala de desplazamiento con el éter. Tenemos un oxígeno, que es un grupo electronegativo, y por efecto inductivo va a retirar carga de los carbonos a los que se une. Eso va a producir que el núcleo de hidrógeno que da la señal quede desapantallado, es decir, queda rodeado de una densidad electrónica pequeña, y eso produce señales a desplazamientos químicos elevados, es decir, hacia la izquierda en la carta de RMN. Por tanto, este metilo, como vemos, está a un desplazamiento de 3 y pico, 3,3, 3,4. Y este CH2 de aquí también, contiguo al oxígeno, también aparece a un desplazamiento elevado, sobre 3,5. Pero el metilo más alejado del oxígeno tiene un desplazamiento sobre 1,1. Es decir, son hidrógenos mucho más apantallados y que en el espectro de RMN aparecen a un desplazamiento bajo. Cuando veamos hidrógenos que están en la zona, por ejemplo, de 3,5, es porque son hidrógenos que van unidos a un carbono que tiene un grupo muy electronegativo, un cloro, un oxígeno, átomos de ese tipo. Si, por ejemplo, tenemos un carbono con un flúor, el flúor desapantalla los hidrógenos hasta 4 y algo, 4,2, de ese orden. Si tenemos un oxígeno o un cloro, andan sobre 3,5, el cloro 3,6, oxígeno 3,5. Si tenemos un bromo, pues baja por debajo de 3, 2,6, 2,7. Si tenemos un yodo, pues poco por encima de 2, 2 y poco, porque vamos disminuyendo la electronegatividad del átomo y, por tanto,
cuanto menos electronegativo, menos roba, el hidrógeno estará menos desapantallado y por tanto su señal nos aparece más hacia la derecha. Cuanto más alejado de grupos electronegativos, más hacia la derecha, más apantallado y más hacia la derecha. Y termino el vídeo ya, que creo que se me ha alargado muchísimo, con este espectro real. Y una última cosa que nos falta, y es lo que se conoce como la integral. ¿Qué nos da la integral? ¿Qué es eso de la integral? Bueno, los espectrofotómetros de RMN suelen aportar una información, a veces en forma de una curva que se llama integral, que nos mide el área encerrada por los picos. Estos picos encierran un área, aunque son muy estrechos, podríamos pensar que no tienen área, pero bueno, aquí en la parte de abajo sí lo podemos ver, poseen un área, y el equipo de RMN mide ese área. Ese área es proporcional al número de hidrógenos que dan la señal. Aquí en concreto ya, en vez de esa proporcionalidad, ya nos dan directamente el número de hidrógenos. Por ejemplo, esta señal corresponde a 2 hidrógenos. 2 hidrógenos, aquí los podemos ver. Son estos 2 hidrógenos. Ese dato, conocido como integral, es muy útil porque permite saber cuántos hidrógenos equivalentes dan la señal, una señal determinada. Por ejemplo, esta señal de aquí lo tenemos 201, 2, también equivale a 2 hidrógenos, que son estos que tenemos aquí. Esta señal de aquí también equivale a 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. Esta, sin embargo, equivale a 4. Esta es de 4 hidrógenos. 4 hidrógenos es que son estos 2 de aquí. Tienen un desplazamiento químico tan similar que sus picos se solapan y generan esta señal. Pertenece tanto a estos hidrógenos como a esos. Y por ejemplo, esta de aquí, de 2,94, pues equivale a 3 hidrógenos. El área bajo la curva es proporcional a ese número de hidrógenos, que en este caso, bueno, es en concreto de 3 para esa molécula. Un dato también de una gran importancia. Tenemos, resumiendo, en los espectros de RMN, 3 datos que permiten determinar la estructura de un compuesto orgánico, incluyendo no solo determinar grupos funcionales, que es quizá donde más pobre es la técnica, sino determinar la conectividad de la cadena carbonada, la estructura de la cadena carbonada, que es en lo que realmente fallan otras espectroscopías como la infrarroja. Buenísima la determinación del grupo funcional o de grupos funcionales, pero malísima en la determinación de la estructura carbonada. El RMN permite determinar la estructura carbonada de la cadena mediante una serie de datos en los que los más importantes son la multiplicidad de la señal, es decir, número de picos que posee cada señal, relacionada con el número de hidrógenos vecinos. Segundo, posición de la señal en la escala de desplazamiento químico. A mayor desplazamiento es porque el hidrógeno está en un entorno en el que hay grupos electronegativos que lo desapantallan. Y por último, la integral, que mide el área bajo la curva, bajo los picos. Y esa integral nos permite determinar cuántos hidrógenos generan cada señal. Vamos a hablar sobre el apantallamiento del núcleo de hidrógeno. Vamos a ver que los núcleos de hidrógeno, dependiendo de su entorno, nos van a dar señales en los espectros de RMN a diferentes desplazamientos químicos. Sabemos que de vídeos anteriores que la escala que tenemos en este eje del espectro es una escala llamada de desplazamiento químico, que habitualmente se mueve entre 0 y 10 partes por millón. Se mide en partes por millón. Y las diferentes señales de los hidrógenos aparecen a desplazamientos químicos diferentes dependiendo del entorno que tengan. Vamos a intentar explicar por qué ocurre esto. Porque, por ejemplo, el cloroetano presenta 2 señales, una un desplazamiento químico sobre 1,5 ppm, mientras que la otra se va acerca, o bueno, sobre 3,4 partes por millón. Bien, la explicación de este hecho radica en el entorno que rodea al núcleo de hidrógeno. El núcleo de hidrógeno, si lo consideramos aislado, un protón aislado, vamos a dibujarlo, por ejemplo, aquí. Esta bola representa un protón y vamos a suponer que es un núcleo de hidrógeno aislado, de manera que no tiene densidad electrónica a su alrededor. Se trata del protón, ¿no? Bien, pues un protón
tiene, como sabemos, dos espines alfa y beta. Y la resonancia magnética se basa en aportar la energía necesaria para que el spin alfa se convierta en beta. El nivel beta es más elevado que el alfa y debemos aportar una energía para que ocurra esa transición entre los espines alfa y beta. Esa diferencia de energía se aporta con una radiación electromagnética. En concreto cae en la zona de las ondas de radio. Los espectrofotómetros de RMN suelen trabajar a una frecuencia fija. Por ejemplo, un espectrofotómetro ya un poco anticuado de 300 MHz, vamos a suponer que tenemos ese tipo de equipo que trabaja con una frecuencia de radiación de onda de radio de 300 MHz. Para que el núcleo de hidrógeno entre en resonancia a 300 MHz, es decir, pase de spin alfa a beta, es necesario que actúe sobre él un campo magnético que vamos a llamar B0, un campo B0 que es el que suministra el electroimán o solenoide superconductor de 70.459 Gauss. Se requieren 70.459 y la unidad es el Gauss. No la voy a poner porque no tengo sitio, pero son 70.459 Gauss para que el núcleo de hidrógeno, sin tener corteza electrónica, entre en resonancia a 300 MHz. Depende de la frecuencia del equipo. Si, por ejemplo, tenemos una frecuencia de 60 MHz, pues resuena a 14.092 Gauss. O a 100 MHz resuena a 23.486 Gauss. Bien, ahora vamos a considerar el entorno de los hidrógenos que tengo en rojo. ¿Qué les ocurre a estos hidrógenos? Estos hidrógenos rojos del cloroetano poseen unido a su carbono, poseen un átomo de cloro. El átomo de cloro es un átomo electronegativo y va a robar carga hacia él por un efecto que se conoce como efecto inductivo. Atrae hacia él los electrones y por tanto los protones rojos poseen una densidad electrónica escasa. Es decir, ese protón rojo, si lo representamos, vamos a dibujarlo aquí, el núcleo de hidrógeno, lo voy a pintar en rojo, y en torno a él hay una densidad electrónica, pero escasa, de manera que vamos a dibujar la densidad electrónica que rodea el núcleo de hidrógeno, la vamos a pintar, por ejemplo, así. Esto intenta representar la nube electrónica que hay en torno a él. Vale, y la vamos a dejar de esta manera. Ahora vamos a dibujar la forma que tendrían los núcleos que tengo representados en azul. Los vamos a pintar aquí los azules. Tengo el núcleo de hidrógeno en azul y una densidad electrónica en torno a él muy superior a la que he dibujado para el hidrógeno rojo, puesto que estos hidrógenos ya quedan más alejados del cloro. Al quedar más alejados, el cloro roba menos y por tanto son más ricos en densidad de carga. Vamos a pintarla más oscura, la densidad, la nube electrónica que rodea a ese núcleo de hidrógeno. Bueno, pues una vez llegado a este punto ya vamos a comentar que decimos que los hidrógenos azules son hidrógenos más apantallados. Se dice que están apantallados. No lo digo bien, los núcleos de hidrógeno. Este núcleo de hidrógeno está apantallado. ¿Por qué? Porque tiene una densidad electrónica a su alrededor importante. Y este otro núcleo de hidrógeno, el que tengo pintado en rojo, se dice que está desapantallado. ¿Por qué? Porque su densidad electrónica en torno a él es mucho menor, debido a que el cloro le retira carga. Vale, y ahora vamos a relacionar esto con lo que comenté al principio. Supongamos que tenemos un equipo de 300 MHz y un núcleo de hidrógeno aislado resuena a 70.459 Gauss. Bien, pues esta densidad electrónica que hay en torno a ese núcleo, al moverse, al girar, induce un campo magnético. Induce un campo magnético que vamos a llamar el H local, o el B local, mejor. Nos induce un campo magnético que vamos a llamar, lo vamos a representar así, el campo magnético local, B local. Ese campo magnético inducido por la nube electrónica se opone al campo magnético aplicado por el electroimán. El campo magnético que nos aplica el electroimán, que llamamos B0, como aquí, pues tiene un campo inducido por la nube opuesto a él, llamado B local.
¿Qué campo actúa sobre ese núcleo de hidrógeno? Pues actúa la diferencia entre ambos. En el caso de un núcleo de hidrógeno sin densidad electrónica a su alrededor, el campo B0 es el que actúa sobre él directamente, porque no hay un B local que se oponga al campo aplicado. Aquí sí. Y el campo neto que está actuando sobre ese protón es la diferencia entre los dos. Es decir, si llamamos B al campo neto que actúa sobre el protón, es el B0 menos el B local. Esa diferencia está actuando sobre él. Imaginemos que el B local vale un Gauss, por ejemplo, un Gauss. ¿Qué campo debe aplicar nuestro solenoide para hacer que el protón, que ese núcleo de hidrógeno, entre en resonancia? Pues para que el protón resuene se requieren 70.000 a 300 MHz, siempre a 300 MHz, se requieren 70.459 Gauss. Por tanto, si tengo un B local opuesto al aplicado de un Gauss, tendré que utilizar un campo magnético, un Gauss superior a este que tengo aquí. Es decir, habrá que utilizar un campo de 70.460 Gauss. Utilizando ese campo magnético, la suma de ambos, la diferencia, 70.460 Gauss menos un Gauss, me da los 70.459 necesarios para que entre en resonancia el núcleo. ¿Qué ocurre en el caso de estos hidrógenos apantallados? Bueno, pues el campo local que produce esa elevada densidad electrónica es mucho mayor que antes. Aquí se genera un campo local, vamos a cambiar de color para que se genera un campo local más intenso. Vamos a pintar un vector más intenso. Este sería el B local en este caso. Como podemos ver, mayor que el anterior. Y de nuevo tenemos nuestro electroimán que aporta un campo igual que el anterior, que es el B0. Este B local, supongamos que ahora vale 10 Gauss. 10 Gauss. ¿Qué campo magnético debe aplicar el electroimán sobre ese átomo de hidrógeno para hacer que su núcleo entre en resonancia? Pues evidentemente necesita 70.469 Gauss. Hay que aplicar 70.469 Gauss si queremos que el núcleo entre en resonancia. ¿Por qué? Porque tiene 10 Gauss oponiéndose. Por tanto, 70.469 menos los 10 Gauss que se oponen del campo inducido por la nube electrónica nos da los 70.459 que se requieren para que resuene. Por tanto, aquí vemos que dependiendo del entorno electrónico que rodee al núcleo de hidrógeno, la señal se producirá a diferente campo magnético. El desplazamiento químico está precisamente relacionado con el campo magnético al que resuena el protón, de manera que hablan que en esta zona del espectro de desplazamiento químico bajo es la zona que se conoce como de campo alto. Campo alto. O aquí se dice que los protones resuenan a campos altos. Y aquí en esta zona tenemos la zona de campos bajos. Campos bajos. Como podemos ver, para que el protón resuene, si está desapantallado, se requiere un campo magnético menor que si está muy apantallado. Bien, y esto permite distinguir los hidrógenos cercanos a grupos electronegativos. Estos hidrógenos están desapantallados y resuenan a campos bajos, mientras que los más alejados de grupos electronegativos están menos desapantallados, o sea, más apantallados, y por tanto resuenan a campos más altos. Aparte, hay otra información que ya comentamos en los primeros vídeos de un interés enorme, que consiste en observar la multiplicidad de las señales, el número de picos que contiene cada señal, un cuatriplete, un triplete. Según la regla n+1, la presencia de este triplete nos indica que los hidrógenos que dan esa señal, que son los azules, los más apantallados, tienen dos vecinos. 2 vecinos más 1, 3, y sale un triplete. Efectivamente, los vecinos son los rojos. Y los rojos, a su vez, generan un cuatriplete porque tienen 3 vecinos, que son los azules. 3 vecinos, 3 más 1, 4, cuatriplete. Pero en este vídeo el acoplamiento spin-spin no lo vamos a tratar. En el siguiente sí, vamos a discutir la multiplicidad de las señales hablando un poco sobre el acoplamiento entre espines de los hidrógenos vecinos. Bien, un segundo espectro en el que podemos ver o entender un poco mejor
esta idea del apantallamiento del núcleo de hidrógeno o desapantallamiento. Aquí tenemos de nuevo en esta molécula el 1,1-dicloroetano, dos tipos de hidrógenos, el rojo y los azules. El rojo está en un carbono que tiene dos cloros. Los cloros roban carga. Ambos cloros están retirando carga hacia ellos por efecto inductivo, lo cual desapantalla el hidrógeno rojo. Es un hidrógeno desapantallado y por tanto su señal sale en la zona de hidrógenos desapantallados, es decir, a campos bajos. Un hidrógeno con muy poca densidad electrónica a su alrededor resuena a una determinada frecuencia del espectrofotómetro a un campo más bajo que los hidrógenos que están más apantallados. Y por eso observamos una señal por encima de 5,5, entre 5,5 y 6. Podemos observar, comparándolo con el espectro anterior, la diferencia importante que hay con un cloro. Resuena un poco por debajo de 3,5, ese protón que va unido al carbono del cloro. Sin embargo, aquí, como hay dos cloros unidos al carbono, la resonancia se produce muy por encima de 5,5. Y los siguientes hidrógenos que van unidos a este carbono ya más alejado de los cloros, resuenan mucho más abajo, sobre 2. La señal sale sobre 2, porque son hidrógenos mucho más apantallados. Sin embargo, comparando con el espectro anterior, vemos que ese metilo en el anterior da la señal sobre 1,5. Ahora aquí es por encima de 2. ¿Por qué? Porque antes había un cloro en la molécula. Y ese cloro roba mucha menos carga de estos hidrógenos que si tenemos dos cloros unidos al carbono vecino. Es decir, los hidrógenos que están en el carbono al que se unen los cloros están muy desapantallados y nos salen a campos bajos. Mucho más bajos en este caso que en este de aquí arriba. Y el siguiente carbono ya nota mucho menos el efecto inductivo y por tanto sus hidrógenos salen a campos mucho más altos, ¿no? Sobre un poco por encima de 2 en este caso. Si en vez de dos cloros tuviéramos un cloro, pues la señal saldría aún a campos mayores, es decir, a menores desplazamientos químicos. El entorno es el que condiciona la posición de la señal en la carta de RMN. Y ese entorno lo que hace es modificar la densidad electrónica en torno al núcleo de hidrógeno. Aquí tenemos una imagen sacada del Volhard en la que podemos ver precisamente los campos magnéticos inducidos por la corriente que produce la nube electrónica, el campo magnético inducido por la densidad electrónica que gira en torno a este núcleo. Aquí vemos como en la zona del núcleo tenemos un campo magnético inducido. Son estas líneas de fuerza que tenemos aquí que se oponen al campo magnético externo, es decir, al campo magnético que está aplicando sobre el hidrógeno el electroimán del equipo. Este es el campo magnético aplicado y aquí tenemos el campo magnético local que se opone al aplicado. Cuanta mayor densidad electrónica tenga el núcleo a su alrededor, mayor es este campo magnético inducido y por tanto la diferencia entre el inducido o local y el aplicado pues será más pequeña. De acuerdo, y hablaremos de un protón muy apantallado, un núcleo de hidrógeno muy apantallado. Si hay poca densidad electrónica a su alrededor, el protón estará más desapantallado y el campo inducido, es decir, el H local, será más pequeño. Por tanto, actuará más campo magnético sobre el protón. Aquí podemos ver algunos desplazamientos típicos de protones dependiendo de su entorno. Por ejemplo, en el caso de cadenas carbonadas, de alcanos, podemos ver cómo un extremo de cadena, un metilo, resuena sobre 0,8, 0,9 ppm. Por ejemplo, si tenemos un CH2, un carbono secundario, los hidrógenos pues salen sobre 1,3. Un carbono terciario, el hidrógeno, nos da la señal a 1,4. Es decir, van saliendo las señales desplazadas cada vez más hacia la derecha, es decir, a campos más bajos o desplazamientos químicos más altos, desde 0,8, 0,9 para extremos de cadena, 1,2, 1,3 para carbonos secundarios y 1,4, 1,5 para hidrógenos que están sobre carbonos terciarios. Podemos ver aquí cómo los hidrógenos alfa de carbonilos, de aldehídos y cetonas o ésteres, ácidos carboxílicos, salen entre 2 y 2,5.
Los alfa andan entre 2 y 2,5. Los de los alquinos, pues 2,5, 3. Los halógenos, X representa un halógeno, andan en la zona, pues 2,5, 4. Si es un flúor, por ejemplo, anda sobre 4,2 porque es muy electronegativo. Si es un cloro, pues un poco menos, 3,6. Si es un bromo, pues menos, 3 o 2 y pico. Si es un yodo, 2 y algo, 2 y poco. La electronegatividad influye en el desapantallamiento del hidrógeno. A más electronegatividad, por ejemplo, si ponemos un flúor, el hidrógeno va a estar más desapantallado y por tanto resonará a un desplazamiento químico más importante. Con un flúor pues nos iremos a 4 o 4,2 partes por millón de desplazamiento químico. Los hidrógenos unidos a dobles enlaces resuenan entre 4 y 6. Andan en el rango 4 o 6. Hidrógenos olefínicos resuenan entre 4 y 6. Los alílicos sobre 2. 2 más o menos. El hidrógeno vecino a un doble enlace sobre 2. El benceno tiene una peculiaridad, bueno, igual que los alquenos, igual que carbonilos, llamada anisotropía magnética, por la que en otro vídeo lo comentamos, por el que presenta un desplazamiento muy importante. Aquí, igual que en los dobles enlaces, no podemos justificar desplazamientos de este tipo simplemente por una electronegatividad de un grupo, porque no hay ese tipo de grupo. Los bencílicos entre 2 y 2,5. El hidrógeno del aldehído, el que va unido al carbono carbonilo, es muy peculiar, tiene un desplazamiento muy grande, sobre 9,5, entre 9 y 10, y el ácido carboxílico se sale de la escala típica 0,10 y pasa a tener desplazamientos en torno a 11. Y después hay hidrógenos variables, que son hidrógenos ácidos que forman puentes de hidrógeno. Suelen variar, por ejemplo, el alcohol entre 0,5 y 5 ppm, entre 0,5 y 5 partes por millón. Las aminas, 1,5 o 4 partes por millón, son señales que tienen un rango variable. Y en muchas ocasiones se presentan en forma de singuletes anchos y no se acoplan con sus vecinos de un hidrógeno. Singulete ancho de un hidrógeno. Bien, tenemos aquí un último espectro en el que podemos ver la diferencia entre un carbono primario de una cadena carbonada y un carbono secundario. Como vemos, el carbono secundario está un poco más desapantallado, sale a un desplazamiento químico un poco mayor, en torno a 1,4 ppm, el secundario del propano, mientras que los 6 hidrógenos equivalentes del extremo de cadena pues salen sobre 0,08, 0,9 partes por millón. Si tenemos aquí, está quizá, un poco desplazado. Normalmente un secundario anda sobre 1,2, a 1,4 no llega, ahí andan los terciarios. Aquí podemos verlo en la tabla que comenté. El secundario anda, 1,3, sí, vamos a dejarlo así, tampoco vamos a... según va siendo más sustituido, la resonancia se produce un desplazamiento químico mayor. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena carbonada que contiene hidrógenos que están en metilos, pues salen por debajo de 1. Hidrógenos que están en posiciones secundarias, pues salen sobre 1,2, 1,3. Hidrógenos que están en posiciones terciarias, pues salen sobre 1,5. Este es el que tiene mayor desplazamiento químico, sobre 1,5. Estos, por ejemplo, sobre 1,2, 1,3, y los extremos de cadena, los metilos, aproximadamente pueden andar sobre 0,8. Eso sí, siempre que no existan grupos electronegativos cercanos a sus hidrógenos. Evidentemente, si nosotros tenemos un alcohol, el oxígeno muy electronegativo roba carga, y estos hidrógenos ya no tienen nada que ver con estos de aquí. Su desplazamiento químico pues se va a valores del orden de 3,5 partes por millón, debido a la presencia del OH, del oxígeno, que retira carga. Ese efecto inductivo va desapareciendo rápidamente. Por ejemplo, estos ya andan sobre 2, un poco por debajo de 2, y estos ya tienden pues al valor típico de 1,5, y estos pues se van ya a 0,8.
el efecto inductivo desaparece rápido. En cuanto te alejas 3 posiciones del carbono que posee el grupo electronegativo, ese efecto inductivo ya desaparece. Bueno, vamos a dejar aquí este rollo del apantallamiento y desapantallamiento y de núcleos de hidrógeno apantallados o desapantallados en la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, y en el próximo vídeo pues vamos a comentar un poco sobre el acoplamiento spin-órbita y por qué las señales que se observan en los espectros de RMN no son un solo pico, sino que son señales complejas con varios picos, es decir, presentan multiplicidad, se presentan en forma de, puede ser de singuletes, pero es habitual encontrar señales más complejas de 2 picos, llamadas dobletes, de 3 tripletes, 4 cuatripletes, 5 quintupletes y así sucesivamente, que nos aporta una información muy importante, tan importante como la que acabo de comentar en este vídeo, acerca del desplazamiento químico al que se presenta cada señal, porque nos permite saber cuántos hidrógenos hay en las posiciones vecinas al que da la señal, y eso tiene una importancia enorme a la hora de determinar estructuras de compuestos orgánicos. En este problema que nos proponen en el foro de química orgánica ORG, vamos a intentar predecir las señales que generan en un espectro de RMN de protón las siguientes moléculas. Intentaremos situar en la carta de RMN cada uno de las señales, dependiendo de su desplazamiento, y además vamos a ver qué multiplicidad van a tener estas señales. Vamos a comenzar con la primera molécula, que es el éter etilmetílico, y vamos a señalar los hidrógenos que nos generan en el espectro de RMN las diferentes señales. Así, tenemos en este metilo, en este carbono, tenemos 3 hidrógenos, se trata de un metilo. Vamos a señalar los 3 hidrógenos. Estos hidrógenos son químicamente equivalentes y nos van a dar la misma señal. Después tenemos aquí un CH2 que está formado por 2 hidrógenos, tiene 2 hidrógenos que también darán la misma señal entre ellos, pero diferente a la señal del metilo. Y por otro lado tenemos sobre este carbono 3 hidrógenos que nos van a dar otra señal. Podemos, por ejemplo, a este grupo de hidrógenos llamarlos 1, que van a dar una señal los 3. Estos vamos a llamarlos 2, y estos podemos llamarlos, por ejemplo, 3. Todos ellos, estos dando la misma señal entre sí, estos también entre sí la misma señal, y estos también. Por tanto, en esta molécula, el espectro de RMN, estará formado por 3 señales. Va a estar formado por 3 señales que originan los hidrógenos 1, 2 y 3. Ahora vamos a ver la multiplicidad de esas señales. Estas señales no son picos simples, sino que están formadas por varios picos en general. Y el número de picos que compone cada señal, es decir, la multiplicidad de cada señal, depende de los hidrógenos vecinos. Por ejemplo, los hidrógenos 1 tienen 2 hidrógenos vecinos. En el carbono vecino hay 2 hidrógenos. Si aplicamos la regla n+1, como tenemos 2 vecinos, 2 más 1, 3. Por tanto, estos hidrógenos darán una señal que es un triplete. Los hidrógenos 1 van a dar una señal, debido a que tenemos 2 hidrógenos vecinos, que va a ser un triplete, es decir, vamos a obtener 3 picos. Triplete. La señal va a estar formada por 3 picos, es decir, será una señal más o menos como esta: 2 picos más pequeños a los lados y uno, el doble más alto, en el medio. Es la señal que vamos a obtener. Para conocer la intensidad de los picos podemos usar el triángulo de Pascal. 1, 1, 1. Es la intensidad de las señales de un doblete, y la del triplete es 1, 2, 1. Es decir, el doble más intenso, el pico del medio, que los de los lados, ¿no? Aquí tenemos la intensidad de la señal del triplete. Bueno, y ahora pasamos a los hidrógenos 2. Los hidrógenos 2, ¿qué tipo de señal nos van a dar? Pues tienen 3 vecinos, que son los hidrógenos 1. Como tienen 3 vecinos, aplicamos la regla n+1. 3 vecinos más 1, 4, por tanto tenemos un cuatriplete. Vamos a obtener una señal formada por 4 picos. Cuatriplete. Un cuatriplete. Ese cuatriplete consta de un pico pequeño, 2 picos pequeños a los lados y 2 picos más altos en el medio.
son picos 3 veces más intensos que los de los lados. La separación entre ellos es igual entre todos ellos. Si continuamos aquí completando el triángulo de Pascal, tendremos el cuatriplete, que es intensidad 1,331, es esta intensidad. Por tanto, los del medio 3 veces mayores. Y va a ser la señal que generarán los hidrógenos de la posición 2. Y después los hidrógenos que tenemos en la posición 3 no tienen vecinos. En el carbono contiguo no hay carbono contiguo, hay oxígeno. Por tanto, al no tener vecinos, obtenemos un solo pico, un singulete. Tenemos un singulete, es decir, una señal formada por un único pico. Ahora, una vez que tenemos determinada la multiplicidad, vamos a intentar situar en la carta de RMN esas señales. Y para ello tenemos que conocer el desplazamiento químico. Nos va a ayudar a situar en la carta de RMN esas señales el conocer que cuando tenemos un carbono con hidrógenos unido a un oxígeno, la señal de esos hidrógenos sale aproximadamente a un desplazamiento químico de 3,5 partes por millón aproximadamente. Depende de otros factores, puede variar, pero aproximadamente si no hay grupos, otro tipo de grupos que retiren carga, el oxígeno desapantalla esos hidrógenos de manera que la señal se sitúa aproximadamente sobre 3,5. Es cierto que si, por ejemplo, nos vamos a un extremo de cadena como este, es decir, un metilo, pues la señal puede que esté un poco por debajo, 3,4, 3,3, y si nos vamos a carbonos que sean, por ejemplo, posiciones terciarias, situaciones como esta, este hidrógeno sale más desapantallado, de manera que puede irse a 3,6, 3,7, pero en torno a 3,5. La señal ronda los 3,5. Así que, por ejemplo, aquí podemos pensar en que estos hidrógenos que nos van a dar el singulete que comentamos abajo, pues su desplazamiento químico se encuentre en torno a 3,4 partes por millón, de ese orden. Estos de aquí pues también, bueno, ya tienen una cadena partiendo de ellos, serían hidrógenos que están en un carbono primario del que parte una cadena, y su desplazamiento quizá sea un pelín mayor, le podemos poner 3,5, de ese orden, 3,5 partes por millón. Y estos hidrógenos ya quedan alejados del oxígeno, están en la siguiente posición. Por tanto, el oxígeno roba mucha menos carga de los mismos, están mucho menos desapantallados, es decir, su densidad electrónica es mucho mayor y eso provoca que el desplazamiento químico sea menor. Estos hidrógenos ya alejados, que se encuentran en la segunda posición respecto al oxígeno, pues están en las cercanías de 1, posiblemente 1,1, 1,2, algo se nota ese efecto inductivo del oxígeno retirando carga, pero ya se acercan a la posición típica de las cadenas carbonadas. Debemos considerar que cuando tenemos una cadena carbonada, los hidrógenos que están en los extremos de esa cadena carbonada tienen un desplazamiento que ronda los 0,8, 0,7, 0,8 partes por millón. Los hidrógenos que están en una posición secundaria de la cadena carbonada, como por ejemplo estos, ya se acercan a 1, a una ppm, de ese orden, y los hidrógenos que están en posiciones terciarias pueden irse un poco más arriba, sobre 1,2, 1,3, 1,2, más o menos por ahí, un poco por encima de 1. Es decir, los extremos de cadenas, los metilos, siempre tienen un desplazamiento químico inferior a hidrógenos que están situados en el medio de la cadena, como pueden ser los de un carbono secundario, en el que el desplazamiento es un poco mayor y el terciario es también un poco mayor. Por tanto, la situación puede ser aproximadamente esta, y esto nos daría pues un espectro de RMN que si lo dibujamos partiendo de 0, que es la señal del tetrametilsilano, y alcanzando el valor típico de 10 de la escala de RMN, bueno, no haría falta llegar a 10, puesto que nosotros nos situamos en torno a, como máximo, la máxima señal la tenemos sobre 3,5 aproximadamente, pues vamos a encontrarnos con una señal sobre 1, en torno a 1, que es la de estos hidrógenos, y que como comentamos es un triplete sobre 1.
tenemos aquí sobre 1, en torno a 1, una señal que está formada por 3 picos. Después, en torno a 3,5, 3,5, 3,4, vamos a tener dos señales muy próximas, muy cercanas, que van a ser un singulete quizá un poco más bajo el singulete posiblemente, un singulete posiblemente un poco más bajo, y un poco por encima pues encontraríamos el cuatriplete. Un poco por encima encontraríamos la señal de 4 picos, y esto anda en torno a 3,5. Y este es el espectro de RMN de la molécula del etilmetiléter. Vamos a pasar a la siguiente molécula para discutir de nuevo cómo será aproximadamente su espectro. Bien, en este caso tenemos también un éter con un halógeno en una de sus cadenas, y bueno, tenemos hidrógenos en los metilos del extremo de la cadena. Aquí tenemos también otros 3 hidrógenos. Estos 2 metilos, que son de un grupo isopropilo, dan en RMN la misma señal. Son hidrógenos equivalentes y podríamos, por ejemplo, llamarlos 1. Son los mismos hidrógenos. Los 6 van a dar idéntica señal. Después tenemos aquí un hidrógeno en una posición terciaria que podemos llamar el hidrógeno 2. Aquí tenemos 2 hidrógenos que pueden ser los hidrógenos, por ejemplo, 3. Y aquí otros 2 que son los hidrógenos 4. Empezamos por los hidrógenos 1 y vamos a ver las multiplicidades. Bueno, como podemos ver, el espectro tendrá una señal, 2, 3 y 4 señales. Tenemos 4 señales en ese espectro de RMN. Empezamos por los hidrógenos que señalamos como 1. Estos hidrógenos son todos ellos equivalentes, dan la misma señal, y esa señal tendrá una multiplicidad que es debida a un único hidrógeno vecino. Por tanto, si tenemos un hidrógeno vecino, nos va a dar un doblete. 1 más 1, 2. Tenemos un doblete. Los hidrógenos 1 darán un doblete. Señal formada por 2 picos de idéntica intensidad. Un doblete. El hidrógeno 2, bueno, podemos señalar incluso el desplazamiento químico de estos hidrógenos. Son extremos de cadenas bastante alejados ya del oxígeno, no va a tener influencia sobre ellos, y por tanto estos hidrógenos, su desplazamiento estará en torno a 0,7, 0,8 partes por millón quizá. Bueno, 0,8, vamos a poner 0,8. Son extremos de cadenas y aproximadamente no tendrá mucha influencia los grupos electronegativos sobre ellos, ya que quedan ya bastante alejados, y les vamos a dar un valor típico de esos extremos de cadena sobre 0,8. O sea que tenemos un doblete a un desplazamiento químico de 0,8 ppm. Bien, ahora los hidrógenos 2 van a dar una señal ya más compleja. En el caso de que se cumpla la regla n+1, daría una señal de tienen vecinos 3 y 3,6 y 2,8. Por tanto, la señal va a estar formada por... es una señal con 9 picos. Es una señal de 9 picos que, bueno, si dibujáramos el triángulo de Pascal, esa señal estaría formada por un pico más alto en el medio, y después irían bajando 4 picos a cada lado, cada vez con menores intensidades tanto por un lado como por el otro. Es decir, tendríamos una señal de este tipo, está formada por un pico pequeño, después a continuación otro un poco mayor, otro un poco mayor, otro un poco mayor, y por fin el más grande de todos en el medio, 1, 2, 3, 4 y 5, y después volvemos a bajar exactamente con las mismas intensidades con las que subimos. Volvemos a pintar los otros 4 picos, y ahí tenemos ese tipo de señal. ¿Dónde aparece esa señal? Bueno, como es un hidrógeno que está en una posición terciaria, desapantalla mucho más que los primarios, y además ya está un poco más cercano al oxígeno. Todo ello se sumará
Si no tuviera el oxígeno cercano ya podía andar en torno quizá a 1,3 y ese oxígeno algo le va a afectar, o sea que podemos subir a 1,6 partes por millón, 1,7, puede que ande en torno a 1,7 ppm. Son desplazamientos aproximados, no así a ojo no podemos predecir exactamente por dónde anda, pero más o menos de ese orden, 1,6, 1,7, 1... Bien, y a continuación los hidrógenos que tenemos en la posición 3 tienen un vecino solamente. Los de la 3 tienen un solo vecino. Aplicando la regla n+1 tenemos dos picos, un doblete. Una señal que está formada por un doblete. Dos picos de idéntica intensidad, igual que el primer doblete que dibujamos arriba. ¿Y dónde tenemos el desplazamiento? Pues como son contiguos a un oxígeno, los hidrógenos vecinos a un oxígeno tipo alcohol, tipo éter, tienen un desplazamiento que va a rondar el 3,5. El desplazamiento será aproximadamente sobre 3,5. 3,5 partes por millón, ppm. Vale, estos andan sobre 3,5 ppm. Delta, 3,5 ppm y este 2 decíamos que quizás sobre 1,7 partes por millón. Y ya nos queda un único tipo de hidrógeno, el 4, que no tiene vecinos. Por tanto, da un singulete, da un solo pico. Da un singulete. Un singulete equivalente a 2 hidrógenos. ¿Dónde aparece ese singulete? Bueno, pues debido a que este carbono tiene por un lado el oxígeno, se desapantalla aproximadamente sobre 3,5. Pero además tiene un cloro. El cloro también desapantalla más o menos de manera que aparece la señal sobre 3,6 o por ahí. Y cuando tienes ambos grupos, sus efectos se suman. Los efectos electronegativos de ambos grupos hacen que estos hidrógenos estén más desapantallados que si estuvieran solo contiguos a un oxígeno, como ocurre con estos. No se suman los desplazamientos. 3,5 más 3,6 no quiere decir que salgan sobre 7, no, sale algo más bajo, pero posiblemente alcancen valores de 5,5. Posiblemente estos hidrógenos 4 alcancen valores sobre 5 y pico, 5,5 partes por millón, de ese orden. Posiblemente debido al efecto de ambos grupos, así que el desplazamiento andará sobre 5,5 ppm aproximadamente y es un singulete. Estas señales, si las situamos en el espectro de RMN, pues a esos desplazamientos que hemos comentado, tendríamos el espectro de esta molécula.